Hola, soy Vinca García Martínez, coordinadora de la Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana, instancia que tiene como misión reunir a organizaciones civiles en pos del cuidado de la niñez temprana a través del acompañamiento a la mujer con embarazo en situación de vulnerabilidad, al niño y la niña de su gestación y su entorno familiar y social. Estamos muy contentos con este ciclo llamado Aprendiendo en Red, los que tienen como objetivo formar e informar a la población sobre diversas temáticas atingentes a nuestra realidad nacional. En esta oportunidad presentamos el primer programa de nuestra tercera temporada, Sexualidad en etapa de crianza. Nuestra expositora es Eva Alejandra Pérez Barrios. Ella es coordinadora médica en Fundación Nacerán. Eva es matrona, sexóloga médica, máster en salud pública y candidata a doctora en política pública. Fundación Nacerán es una organización miembro de la red colaborativa que provee una red de apoyo por medio de centros médicos a la comunidad chilena, como medio de ayuda y soporte a mujeres que enfrentan embarazos rodeados de dificultades. Fundación Nacerán está comprometida a hacer una diferencia en este mundo, ayudando a conservar la salud física y espiritual de la madre en situación de vulnerabilidad y sus bebés por medio del amor, soporte médico, consejería y asistencia práctica. Hola, mi nombre es Eva Pérez, yo soy matrona, sexóloga médica, pertenezco a la Fundación Nacerán, una fundación donde atendemos a mujeres embarazadas, a sus hijos y a sus familias. Hoy día quiero compartir con ustedes esta presentación sobre sexualidad en la etapa de crianza. Específicamente vamos a conversar y a desenrollar un poquitito el tema del deseo sexual y vamos a tocar algunos conceptos que a lo mejor algunas de ustedes pudieron escuchar en otra presentación que hicimos sobre el erotismo. Bueno, la etapa de crianza es una etapa compleja, especialmente con lo relacionado al tiempo de las mujeres. El primer hijo produce una modificación estructural en la relación familiar, en la relación de pareja, y se tienen tensiones típicas de las relaciones triangulares, o sea, es un trío que llegue el primer hijo. Entonces, al mismo tiempo viene a estabilizar algunas, algunas complicaciones que se da en las relaciones diádicas, en las parejas, pero a la vez existe una relación de mucha mutualidad entre la madre y el primer hijo. La mujer empatiza muchísimo con las necesidades físicas y emocionales de su primer hijo, y esto hace que el hombre quede un poquitito desplazado o un poquitito fuera de esta mutualidad. Y esto viene a crear un poquitito de tensión. Por otro lado, la presencia del padre y del hombre en esta relación viene a equilibrar, a dar una sensación de estabilidad en cuanto a la provisión y entonces se vincula a la madre y al hijo fuertemente y luego atrás un poco el hombre. Esa es la primera característica cuando llega el primer hijo. Cada vez que llega un niño, cada vez que llega un integrante nuevo a la familia, se produce una crisis familiar. Entonces uno puede decir, pero si nosotros estábamos esperando a este hijo, ¿y por qué nos sentimos como desadaptados? ¿Qué es lo que nos está pasando que ahora nos provoca como este desajuste? Es normal. Si nosotros estamos en una dinámica familiar, somos cuatro, estamos acostumbrados a funcionar cuatro, y viene a vivir la abuelita, también va a provocar una crisis familiar. Entonces lo primero es que nosotros remiremos la llegada de los hijos sabiendo esto. Significa que nuestras rutinas van a ir cambiando y que nosotros tenemos que estar abiertos a esta adaptación y buscando una resignificación de los roles de cada uno, porque es un movimiento, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ajustarnos a una nueva posición dentro de la familia. Específicamente, tener niños menores de 1 año implica utilizar el tiempo en los cuidados y en la satisfacción de las necesidades básicas de los niños
de una manera espectacular. La mujer tiene que dar pecho, si está libre de demanda, o sea, solo la necesidad de la alimentación es una cosa que le va a consumir tremendamente tiempo. Saquen la cuenta, si yo estoy a libre demanda y le doy pecho al niño probablemente entre 1 a 2 horas al día, significa que voy a estar alimentándolo a lo mejor hasta 12 veces en un día. Díganme, ¿alguien podría dar pecho por mí? No, ¿verdad? Eso significa que en el caso de la que está amamantando, ese tiempo es de ella, es sus horas del día dedicadas a él. Si se alimenta biberón o si está con una alimentación mixta, a veces pecho, a veces mamadera, bueno, otra persona, el padre o alguna persona que ayude con la crianza, con el cuidado, puede invertir también tiempo en la alimentación, pero habitualmente es tiempo de la mujer. A medida que los niños están creciendo, la satisfacción de las necesidades básicas, el tiempo dedicado a estas necesidades básicas empieza a disminuir. Sin embargo, los niños en etapa hasta preescolar, hasta los 5 años, todavía demandan mucho tiempo. Nosotros necesitamos supervisarlos, hay situaciones que son peligrosas, necesitamos enseñarles a respetar los límites, a el autocontrol y también a adherir a lo que son los sistemas de recompensa y a las normas que existen en los entornos en los que el niño se desempeña. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar a los niños que dependen de nosotros, a los niños que están en nuestra familia, y dedicar tiempo a sus necesidades básicas, pero también a cultivar una relación afectiva, una relación saludable y segura con ellos. Entonces, además nos dedicamos a estimularlos, lo que tiene que ver con lo cognitivo, lo neurosensorial, nos dedicamos a enseñarlos, a leerles, a cantar, a jugar con ellos. Y entonces, el tiempo que va quedando para que nos cultivemos a nosotras mismas y para cultivar nuestra relación de pareja, se ve chiquitito, se ve mermado en la etapa de crianza. Esto es normal, es algo esperable y es algo que todas hemos enfrentado o estamos enfrentando. Con respecto a la función sexual, porque nosotras somos mujeres integrales, por lo tanto, la esfera de nuestra sexualidad está presente en nuestro día a día. Y si bien yo tengo la función de maternar hoy día, de ser madre, sigo siendo mujer. Por lo tanto, mi función sexual sigue estando presente, no es algo que yo pueda poner en pause o en stand-by, no, ¿verdad? Yo sigo considerándome una mujer completa y que tengo que ser plena. La maternidad me hace feliz a pesar de que es cansadora, pero yo tengo mis propias necesidades que no puedo dejar de lado. Entonces, la función sexual, yo la grafiqué aquí con estas dos láminas. Puede ser una montaña rusa, ¿cierto? Pero puede ser una montaña rusa bien inventada como esta otra que está aquí. Eh, Cada una de nosotras tiene experiencias previas y tiene maneras de funcionar que son absolutamente individuales. Entonces, la función sexual corresponde a un proceso. Eso es lo primero que quiero conversar con ustedes. Es el conjunto de fases sucesivas de las diferentes actividades propias del sexo. Entonces, yo podría estar pensando que la función sexual se trata exclusivamente de alcanzar o no un clímax y una respuesta y una resolución satisfactoria. Eso es función sexual. O sea, un orgasmo, pero no. La función sexual es cada una de las etapas en las que yo realizo actividades propias del sexo. La función sexual está presente a lo largo de toda la vida del ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte. E incluso hay evidencia de que existe actividad de la función sexual en la vida intrauterina. Por eso les puse este monito de una ecografía, que hay un niñito donde se ve su genital y aparentemente hay una erección. Una parte de este proceso de la función sexual es la respuesta sexual. Entonces sí, es cierto, el clímax, el orgasmo y la resolución de mi deseo sexual corresponde a la respuesta sexual, pero esto está dentro de este proceso grande que se llama función sexual, porque seguramente nosotros estamos familiarizados a este concepto más bien fijo en lo que son nuestros genitales, pero eso se llama respuesta sexual.
la función sexual es mucho más grande, es la foto grande de nuestra sexualidad. Para poder conversar sobre la función sexual, yo les traje esta lámina se llama lámina maestra, porque es el resumen visual de todo lo que ocurre en el proceso de la función sexual. Entonces, vamos a ver que la función sexual, toda este óvalo, esta figura redondeada celeste, que contiene la cualidad que se llama deseo sexual y que contiene la fase de estimulación y la fase de respuesta. Entonces, en términos más populares, más clásicos y más minimalistas, en la fase de la respuesta sexual se encuentra la resolución, el orgasmo y todo lo que tiene que ver con los genitales. Y en la fase de la estimulación, nosotros nos encontramos con todas las cosas que nos evocan, con todas las cosas que nos ponen en la situación de practicar nuestra sexualidad. Y el deseo sexual es el medio ambiente en el que están dispuestas la estimulación y la respuesta sexual. Entonces el deseo sexual viene a ser como un fluido, como la corriente en la que están inmersas la respuesta sexual y la estimulación y se alimentan entre ellas también. Entonces, si yo tengo la cualidad y yo tengo el deseo sexual alto o activado, por supuesto que va a haber una respuesta sexual mucho más satisfactoria, o tal vez va a haber una respuesta sexual que llegue a la resolución y que termine con un clímax, pero todo esto está mediado con que exista la estimulación adecuada, ¿verdad? Entonces, la función sexual como proceso completo se compone de 4 elementos. 1, la cualidad, mejor conocida como el deseo sexual. 2, la fase de la estimulación. 3, la fase de respuesta. Y 4, el tiempo de ejecución. Porque toda la función sexual, desde que se inicia con el deseo sexual, con la estimulación, termina con la respuesta, por ejemplo, una eyaculación o un clímax, tiene un tiempo en el que se da. Si yo detengo este tiempo, probablemente no tenga la respuesta satisfactoria que yo espere. Y si yo le doy tiempo y si yo entiendo que existe una unidad de tiempo, voy a poder desarrollar mejor, por ejemplo, la fase de estimulación. Dentro de la fase de la estimulación sexual, vamos a ver que existe un administrador, aquí está el botoncito. Me gusta la lámina maestra porque en realidad yo también lo visualizo así, como un botón, como un detonador de algo. El administrador corresponde a quien administra esta estimulación sexual. Por ejemplo, puede ser heterosexual, si a mí me gusta que quien administra la estimulación sea del otro sexo, en el caso de que yo sea mujer-hombre, el método. A través de qué medio yo logro estimularme. Puede ser visual, puede ser auditivo. A mí me gustan las palabras de afirmación, así que a mí me gusta que me digan cosas. Si mi marido me dice desde la mañana, me empieza a mandar WhatsApp y me dice, linda, amaneciste hermosa. Cuando me vine al trabajo, tu carita se me quedó y estoy pensando en a qué hora salgo para irme corriendo de la oficina a la casa. Y tú empiezas al tiro a sentirte estimulada. No pienses en lo típico, en lo clásico, en lo más, yo diría que minimalizar lo de la función sexual, porque yo podría estar pensando, sí, claro, me existe inmediatamente. No, no es cierto. Estamos en una fase de estimulación. Por lo tanto, yo me voy a empezar a sentir más cercana con estas palabras. Ahora, el método puede ser absolutamente mental, porque a lo mejor yo me estimulo desde mi mente y para mí lo mejor es evocar recuerdos de situaciones que me gustan con respecto a mi práctica sexual. A lo mejor mi mente hace que yo piense en cualidades que tiene mi pareja y que me gustan, o que recuerde a lo mejor un gesto que acaba de hacer, un acto de servicio que hizo anoche. Por ejemplo, el niño estaba llorando, tenía una pesadilla y él se levantó, te dio un beso en la frente y fue a ver al niño sin que nadie se lo pidiera.
Y resulta que uno recuerda durante el día eso y dice, pucha, es amoroso este gallo, porque en realidad sabe que yo estoy súper cansada, que hoy día tenía un día difícil en la oficina, que hoy día me tengo que enfrentar, no sé, a un examen en la universidad, y él comparte la responsabilidad del cuidado de nuestro hijo. Se para, es proactivo y lo ve. Eso a mí me gusta, me hace sentir cercanía con él. Y yo ya estoy en una estimulación, pero desde mi mente. Y por último, en la fase de la estimulación está la frecuencia, otra vez unidad de tiempo, porque la función sexual está circunscrita en una unidad de tiempo. La frecuencia, a lo mejor yo me siento estimulada sexualmente todos los días, diversas cosas, soy proclive a la estimulación, todos los días algo despierta. La estimulación en mí se refiere a una frecuencia de estimulación alta cuando yo me estimulo todos los días o hasta 4 días, es decir, cada 4 días. Eso significa que un poquitito menor a una semana yo estoy proclive a una estimulación sexual. Podría ser media cuando va de los 5 días hasta los 10 días y va a ser una estimulación sexual baja cuando yo en realidad no tengo nada que evoque el deseo sexual entre 12 días y más. Con respecto a la respuesta sexual, que es lo que vemos en este otro lado, la fase de la respuesta sexual también tiene varios botoncitos, miren, varios detonantes. Para que yo responda sexualmente a esta estimulación sexual que me provoca deseo sexual, tengo que tener ciertas características anatómicas, ¿verdad? Hay una estimulación concreta que tiene que ver con el tacto. A mí me acarician, me dan un abrazo y anatómicamente yo tengo que sentir el efecto de la oxitocina. Eso me genera cercanía y seguridad. Pero si yo tengo alguna interferencia en el punto de vista hormonal o anatómico y que pueda llevar esa estimulación táctil de la presión del abrazo hacia el cerebro y eso viaje por mi espina dorsal, voy a tener interferencia en la respuesta. Y eh, hay muchos elementos implicados, biológicos de mi cuerpo implicados en la fase de la respuesta sexual para que termine en una respuesta incluso genital adecuada. Entonces, el funcionamiento sexual va desde que se inicia con la estimulación, pasa por el deseo, termina en una respuesta y estos se están complementando constantemente. Y esto va a cambiar dependiendo de los escenarios en los que nos encontremos. El deseo sexual. ¿Qué es el deseo sexual? Bueno, dependiendo del autor, varios lo han definido. A mí me gusta lo que dice Kaplan. Dice que es una sensación específica que mueve al individuo a buscar experiencias sexuales o a mostrarse receptivo a ellas. Alguien podría decir que siempre estamos pensando en el deseo como en ¿te produce calor o te produce frío? Te motiva, te empuja, yo busco la relación sexual. Pero no necesariamente, si a lo mejor esta definición te molesta un poco, por eso me gusta lo que dice Kaplan, yo puedo no siempre estar buscando una práctica sexual, pero puedo ser receptiva a ella. Y eso cambia la perspectiva. Si a mí mi pareja me aborda de la manera que a mí me gusta, tiene una palabra dulce, tiene un gesto, yo me pongo receptiva. No es que la mujer esté caliente y busque una práctica sexual. No, mira, está receptiva. Y tú empiezas a acercarte y la tienes cerca para que ella diga sí. Y Freud es el otro extremo. Él dice que la libido, él le llama al deseo sexual, la libido es la energía de las pulsaciones o instintos que dirige toda forma de conducta. Porque Freud piensa desde el psicoanálisis que todo se responde desde el deseo sexual. Que nosotros hacemos y dejamos de hacer cosas exclusivamente por el deseo sexual que opera inconsciente o conscientemente en nosotros. Bueno, finalmente son sensaciones
producidas por la activación de nuestro sistema nervioso. Entonces, pensemos en la laminita maestra que les acabo de mostrar. Nosotros somos estimulados por el medio desde diferentes métodos, como vimos, visuales, auditivos, nuestra propia mente, y cuando el sistema se activa, la persona recibe estas sensaciones, las percibe y las transmite a través de su cuerpo, llegando, por supuesto, también a los genitales. Entonces, eso empieza a hacernos sentir vagamente excitados, esta excitación puede crecer y el deseo va aumentando. Yo puedo sentirme simplemente inquieta o puedo decir, wow, esto me hace sentir bien y me hace sentir cerca de él o de ella y querer dar una respuesta a esta estimulación. Cuando este sistema está inactivo o sometido a influencias inhibitorias, una persona no tiene interés en las cosas eróticas, entonces pierde el apetito sexual. Acuérdense que la vez anterior, cuando hablamos del erotismo, conversamos sobre que nosotras estamos siempre ligando las experiencias, somos continuas. Entonces, hay ciertas cosas que a mí me pueden inhibir el deseo que están relacionadas con otras experiencias que yo tuve, con esa misma persona. Miren, yo discutí anoche con mi pareja, se puso pesado, él se pone machista porque lo que quiere es ver la tele y que todos estén callados, la guagua llora, los niños me preguntan, el otro está haciendo tareas y él se molesta porque no puede escuchar las noticias. Y eso hace una gran discusión. Si él por la madrugada se acerca a mí y me estimula, yo me voy a acordar de eso y voy a estar inhibida porque estoy molesta, porque estoy enojada, estoy predispuesta a lo contrario, a responder negativamente, por ejemplo. Entonces esa es una experiencia que condiciona e inhibe mi deseo sexual con él y es una experiencia previa con él mismo. Pero yo podría tener experiencias de mi vida pasada que no se relacionan con mi pareja y que pueden inhibirme. Por ejemplo, una experiencia violenta, una experiencia de abuso, una experiencia triste. Y eso también me condiciona. Para nosotros en esta conversación y en esta reflexión vamos a decir que el deseo sexual no es más que tener ganas, estar dispuesto, motivado, expectante hacia una experiencia sexual con el otro. ¿Qué cosas están implicadas en el deseo sexual? Porque el deseo sexual puede aparecer como una respuesta a un tipo de estímulo que puede ser interno como externo. Por ejemplo, puede ser externo si esta persona me habla, me coquetea, ¿verdad? Y yo voy a responder, pero también puede ser interno. Yo estoy reflexionando sobre algo, yo estoy recordando una situación y eso me estimula y me provoca deseo sexual. Son activaciones fisiológicas, pero también activaciones culturales. Y esto es importante que lo reflexionemos juntos. Existen parámetros culturales que están muy implicados en nuestro deseo sexual. Y como a mí me gusta que seamos prácticos, yo las voy a invitar a que ustedes reflexionen en sus propios patrones culturales y sus patrones personales que interfieren o que están presentes, porque a veces no solo son inhibidores, sino que también son promotores de mi deseo sexual, pero que las definen a ustedes. Nosotras somos todas diferentes. Entonces, si yo provengo de una familia que es muy pro familia y que son muy importantes los vínculos, por supuesto que necesito un marco de seguridad afectiva para sentir deseo sexual. Entonces, respeta eso. Porque alguien puede decirte, no, mira, nosotras tenemos todo el derecho a sentir y a experimentar con nuestra sexualidad lo que nosotras queramos. Sí, es cierto, por supuesto, pero hay una individualidad que te pertenece, reconócela, porque también tenemos derecho a ser quienes somos. Si para ti el deseo sexual se da en un marco de confianza, entonces busca la confianza y busca tu relación estable, porque así se va a desarrollar tu deseo sexual. Por el contrario, si tú provienes de una cultura que es más abierta a las experiencias, a la experimentación sexual, está bien,
vive tu sexualidad de esa manera, pero expresa y comparte eso con tu pareja, porque a lo mejor él proviene de otro marco cultural. Yo voy a responder a a una activación sexual, al deseo sexual, con diferentes comportamientos culturales. Por ejemplo, yo soy coqueta, yo muevo el pelo, yo me sonrío mucho, yo me acerco, voy a menos de 1 metro a conversar contigo. Yo siento una sensación muy intensa de cercanía con el otro. Siento que el otro me entiende, siento que sintonizo con el otro. Y así tú tienes que pensar y definir cuáles son los patrones culturales con los que tú respondes a la estimulación sexual, a la estimulación y cómo aparece el deseo. Va a ser mejor para ti, porque así vas a poder desenrollar y desarrollar mejor tu deseo sexual. Debido a toda esta diferencia, es súper difícil decir el deseo sexual del hombre es esto y el deseo sexual de la mujer es esto otro. Nosotros no podemos encasillarnos o decir esta es la figura del deseo sexual de la mujer chilena o de la mujer en la etapa de crianza, porque no le vamos a chutar, somos todas diferentes y de hecho yo misma soy súper distinta ahora a lo que era cuando tenía 20 años. Hoy día tengo 45 años y la excitación sexual y mi deseo sexual se despierta por otras cosas. A propósito, en mi caso, los actos de servicio son súper importantes, no sé por qué, pero cuando yo tenía 20 no era así. A mí me gustaba otras cosas. Me gustaba que, no sé, que me halagaran, o ese tipo como que te conquistaba y que llegaba, pero ahora no, porque yo he ido madurando y he ido cambiando. ¿Qué pasa contigo? Ahora que tienes niños en casa, ¿qué cosas son las que te hacen sentir más amada, más contenida y más perceptiva sexualmente? O a lo mejor no. Tú ahora lo único que quieres es olvidarte de los niños un rato, tener una noche desenfrenada con tu pareja y perder la cabeza. ¿Cierto? Puede ser, pero piénsalo para que puedas manifestar claramente cuáles son tus deseos y cuáles son los métodos y los mecanismos para tu estimulación, para tu desarrollo del deseo sexual. ¿Por qué es importante desarrollar y tener claridad sobre cómo se produce el deseo sexual en tu caso? El deseo sexual va a empujar una respuesta fisiológica, lo que vimos en la lámina maestra. Sin deseo sexual hay una respuesta hormonal que no se da, hay una respuesta de los tejidos que no se da. Por lo tanto, yo voy a tener una práctica sexual sin la lubricación adecuada, sin la turgencia de los tejidos en los genitales adecuados, y eso significa que voy a sentir dolor. Cuando se instala el dolor, la práctica sexual deja de ser placentera. Entonces, ¿de qué me sirve en mi relación de pareja y en mi relación conmigo misma tener una práctica dolorosa? Nosotros como seres humanos evitamos el dolor porque el dolor nos dice que algo anda mal. El dolor es una alerta de que las cosas no están bien. Por lo tanto, yo debo evitar el dolor y en la práctica sexual ocurre lo mismo. Por eso es importante darle tiempo al deseo sexual, por eso es importante que tú te conozcas y sepas qué cosas te gustan. Un sinónimo de deseo sexual es apetito. Yo tengo que saber qué cosas me abren el apetito, qué cosas me gusta, qué cosas yo deseo comer, ¿verdad? Eso es el deseo sexual. Como les dije que somos tan distintos, es difícil de decir, esta mujer, esta persona, está con un deseo sexual disminuido y está con una disfunción sexual, está con un problema en el deseo sexual, porque nosotras somos todas distintas. La frecuencia que yo tengo va a ser diferente a la frecuencia que otra persona tiene. La frecuencia que yo tenía cuando estaba en etapa de crianza era distinta a la que tengo ahora con hijos adolescentes, ¿verdad? Porque los adolescentes están menos en la casa, ellos tienen sus fiestas, salen con sus amigos, y si bien paso otro tipo de preocupaciones que cuando eran chicos, tengo más tiempo libre, he pololeado más ahora, fíjense. Algo bueno tiene de estar en etapa de adolescentes.
Entonces yo misma he cambiado mi frecuencia. Prefiero que no pienses en que tienes una disfunción sexual del deseo, en que tienes un deseo hipoactivo, sino que más bien te conozcas y veas cuáles son los mecanismos que están interfiriendo en tu deseo sexual. Tener o no tener ganas. Hay una fase preparatoria para tener o no tener ganas. Entonces ahí viene la fase de estimulación que activa este deseo sexual. Son las sensaciones, el interés que yo tengo hacia las prácticas sexuales. Entonces, hay un circuito que comienza con lo erótico, erotizar el pensamiento, eso es muy potente. Y luego de eso vienen los estímulos de nuestros sentidos. El oído, frecuentemente en la mujer, funciona mucho más que lo visual. Hay diferencias individuales, pero habitualmente el hombre es más visual y la mujer es más auditiva. Entonces, pon atención a eso y empieza a avanzar y a desarrollar este deseo y a detectar cuáles son las cosas que a ti te despiertan y te activan más. Y entonces déjate llevar por estas mariposas. Va a aparecer una mariposa y de repente las mariposas te van a llevar completamente a la próxima etapa. De la fase preparatoria vas a ir hacia la fase excitatoria. Del deseo vas a estar en la excitación. Pero todo eso lleva tiempo. ¿Cómo lo hago si yo estoy en la etapa de crianza? ¿Por qué lleva tiempo? Porque se activan neurotransmisores. Cada una de esas mariposas son moléculas que están en tu cuerpo. Son neurotransmisores y hormonas. Existe la oxitocina, que es la hormona del apego. La oxitocina se libera para que nosotros estemos juntos, estemos próximos. Nos da placer, nos da una sensación de seguridad. La dopamina y el óxido nítrico. La dopamina son sustancias que están a nivel cerebral, el óxido nítrico también, y lo que nos provocan es relajación y a la vez constricción de la musculatura. Piensen que finalmente las respuestas sexuales tienen que ver con la musculatura en contracción y la musculatura en relajación. Que haya un torrente sanguíneo a través de la vasopresina que llega hasta nuestro cuerpo, por eso nos ponemos ruborizadas, estamos coloradas, y por supuesto los genitales tienen el cambio adecuado para que exista una penetración placentera y exista un orgasmo. La melatonina nos ayuda en esta sensación de relajo y de entrega completa al momento. La melatonina se secreta cuando yo duermo, en las fases de sueño, igual que la serotonina. Son hormonas que están ligadas al placer, pero a este placer bueno, no a este placer aflictivo, sino que a este placer gozado, a este placer tranquilo, a este placer pleno. Si yo tengo interrupción de mi fase de sueño, voy a tener dificultades y voy a tener menos secreción de melatonina y de serotonina. ¿Y qué es lo que te pasa en etapa de crianza? La guagua se resfría, no puede respirar por la noche, tose, vomita, llora. Niños lloran, niños se vienen a tu cama, ¿cierto? Y entonces interrumpe tu fase de sueño. Piensa en todo lo que te está ocurriendo a ti con la lámina maestra, con el método, es lo que pasa. La testosterona es la hormona que habitualmente se describe como que aumenta el apetito sexual. Sí, es cierto, pero no te preocupes si la testosterona está interferida, porque el órgano más potente para el deseo sexual es la mente, más que las hormonas. Entonces, cultiva tu mente con respecto a las cosas que te provocan deseo sexual y las cosas que te provocan cercanía con el otro. La prolactina es una hormona que inhibe el deseo sexual. Mujeres que están en etapa de lactancia van a ver disminuido su componente hormonal del deseo sexual. Pero no te preocupes, porque ya te dije, el mejor órgano para el deseo sexual es tu mente, tus recuerdos, tus evocaciones propias. Y los estrógenos no están tan implicados en el deseo sexual. ¿Qué hacemos y cómo me compatibilizo? Compatibilizarme y crianza. No puedes olvidarte de tus propias necesidades. Pienso que
Mirando esta lámina maestra, te invito a que en un cuaderno personal tú hagas tu lámina maestra y tú pongas la fase de estimulación y pongas ahí quién es el administrador de esa estimulación. Puede ser tú misma, puede ser tu pareja. ¿Cuál es el método principal? Descríbelo, expláyate y pon todos los métodos que favorecen tu estimulación. Pon la frecuencia y ve qué cosas están implicadas en la frecuencia. Pon tu respuesta sexual y ve cuáles de esos elementos que están ahí son los que tú crees que hoy día están siendo interferidos para que tu respuesta sexual sea la mejor. Y ve cuál es la característica primordial de tu deseo sexual. Eso es bueno comunicárselo a la pareja, pero tiene una gran riqueza para nosotras mismas también. Si yo me doy cuenta que cuando yo estoy tranquila y cuando tengo las necesidades de mis hijos resueltas, yo puedo ocuparme de mi deseo sexual, entonces necesito buscar ayuda para que alguien pueda ayudarme a satisfacer las necesidades de mis niños. Y una vez que yo tenga resuelto quién los cuida, yo pueda ocuparme de mis necesidades y de mi deseo sexual y de lo que tiene que ver con mi sexualidad y mi relación de pareja. Con esta lámina terminamos y las dejo invitadas a hacer esta reflexión y a empezar a tener este hábito de escribir tus cosas. Cuando yo pienso las cosas y las escribo, las estoy reflexionando de nuevo. Por eso es que es interesante sacar lo que uno tiene adentro, poder identificarlo y ponerlo en algo concreto, una palabra escrita. Un gusto haber participado y espero que les sirva. Voy a estar atenta a las dudas que puedan presentarse. Te queremos agradecer, Eva, por esta interesante exposición, Sexualidad en etapa de crianza, y por la increíble labor que realiza. Invitamos a todos a escanear el código QR en cámara para poder conocer más de la Fundación Nacerán y realizar un aporte voluntario. Los invitamos a ver nuestro próximo capítulo para poder así seguir trabajando juntos y conocer más sobre las temáticas de maternidad, infancia, niñez y paternidad.